el día X, la noche equivocada, la noche que no tenías que estar en Madrid, estás en el sitio adecuado, en el momento preciso, y surge el tema de Michael Jackson en España. Ellos habían comprado cuatro shows en España, para Madrid, Barcelona, Zaragoza y Sevilla, y esa noche le comunican que Sevilla se caía, que no seguía. Yo estaba en esa cena invitado, y ahí mismo levanté la mano y hasta me emociono. Dije, Michael Jackson para Tenerife. Y ahí empezó la aventura. Eran tanto los fans que habían por fuera que se armó un auténtico peligro, porque la seguridad no era lo suficiente pues para recibir a todas aquellas personas. La cantidad de público que había delante de la entrada del hotel impedía que él entrara al hotel por la entrada principal. Tuvo que entrar por la puerta de servicio donde nadie lo esperaba y lo recibieron las camareras de guardia del hotel. No pude estar presente en ese concierto. Recuerdo que mi madre me decía: ¿a dónde vas a ir? A Tenerife. Seguro que si va a Tenerife viene a Las Palmas. Y así me quedé esperando. Lógicamente, tú luego coges el teléfono y cuando quieres hacer otra oferta dices, oye, es que Ray Charles ha estado. Gorbachev era un personaje especialmente singular en ese sentido, porque todo el mundo pensaba que el autor e ideólogo de la perestroika iba a ser un tipo reservado, hermético. Una noche a las 3 de la mañana vino conmigo a mi casa para coger una guitarra porque querían seguir la fiesta, ¿no? Aquí Giscard y Helmut Schmidt han hablado de un futuro de la moneda europea. Y lo primero que hizo Menem, la anécdota es que lo primero que hizo fue darnos un beso a cada uno y luego saludar a las autoridades. El viaje de Churchill aquí consistió en ir a Las Breñas, Mazo y Fuencaliente. No quiso probar el vino de Malvasía porque él dice que no bebía sino whisky. El doctor Barnard fue que iba a pasar por aquí de paso para Europa. Recién hecho el primer trasplante de corazón. Saco las 2 manzanas y el bisturí y le digo a Barnard si no tendría inconveniente en demostrar las diferencias que había entre su operación, su trasplante de corazón, su operación, y la que estaban empezando a ensayar los norteamericanos. Es normal que cada año vengan millones de turistas enamorados de nuestra tierra, pero en ocasiones el atractivo reside precisamente en el visitante. Hoy, en Canarias en Portada, les contamos curiosidades de algunos de los más ilustres que han pisado el archipiélago. 1993 fue un año importante dentro y fuera de nuestras fronteras. Isaac Rabin y Yasser Arafat firmaban la paz entre israelíes y árabes en los acuerdos de Oslo con Bill Clinton de testigo. En España teníamos elecciones generales que volvió a ganar el PSOE tras el primer debate electoral de la democracia, protagonizado por Felipe González y José María Aznar. También, por desgracia, fue el año en que se produjo el trágico asesinato de las niñas de Alcácer. En Canarias, las miradas estuvieron centradas en la isla de Lanzarote, declarada por la UNESCO como Reserva de la Biosfera. En televisión, Emilio Aragón nos invitaba a jugar a la oca. Musicalmente, el WOMAD llegaba a Las Palmas, a donde volvió cada año durante casi 2 décadas. Y en fútbol, el Tenerife jugaba la UEFA gracias a la 5ª plaza lograda en el campeonato liguero. Buenas noticias para un archipiélago que no dejaba de evolucionar. 1993 fue también el año del histórico concierto de Michael Jackson en la zona portuaria de Santa Cruz de Tenerife. No fue la única celebridad que visitó la isla. 30 años antes lo hicieron los Beatles, pero ni siquiera ellos tuvieron la expectación que provocó el rey del pop.
De todas esas personalidades, celebridades que visitaron, o que usted conoció personalmente, ¿cuál fue la que más le impactó? Michael Jackson me impactó lo conocido que era a través del mundo. Por ejemplo, me llamaban de Japón diciendo que le enviara un ramo de flores a su habitación, me daban la tarjeta de crédito, ramos de flores, me llamaban de todas partes del mundo, me llamaron. O sea, el impacto fue tan grande, tremendo. Michael Jackson, el rey del pop, comienza su carrera de niño como integrante del grupo de Jackson 5 junto a alguno de sus hermanos. En los años 70 inicia su carrera en solitario y en los 80 alcanza el estrellato gracias a Thriller, el álbum más vendido de todos los tiempos con 65 millones de copias. Considerado el artista más exitoso de todos los tiempos gracias a trabajos como Bad o Dangerous. Logró 13 premios Grammy, 26 premios American Music, varios récords Guinness y fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2 ocasiones. Michael Jackson vino aquí porque en una reunión en la que estaba el promotor, pues resulta que se cayó una fecha en Sevilla. Estamos hablando pues en una Sevilla, en el entorno de la Expo y demás. Y entonces, en aquel momento el promotor dijo, pues yo me lo llevo a Tenerife. Yo también hice cola, compré mi entrada, la número 7 la compré yo y me puse en la cola también como todo el mundo. Y esa fue otra de las emociones que cuando pusimos la venta de entrada, la cola daba la vuelta al edificio de Caja Canarias, ¿no? Fue el mayor concierto que hemos tenido en la isla de Tenerife, de pago, lógicamente. Luego hemos tenido otros eventos también multitudinarios, pero siempre gratis. Nosotros en el Botánico teníamos una quinta planta que era todo llena de suites. Yo le ofrecí a Michael Jackson una habitación gratis para él y para sus invitados un 50%. Pues quedaron altamente satisfechos y vino al hotel, lo cual me dio una gran satisfacción. Eran tanto los fans que habían por fuera que se armó un auténtico peligro, porque la seguridad no era lo suficiente pues para recibir a todas aquellas personas. La entrada de Santa Cruz, la avenida 3 de Mayo, es que no se podía pasar en los 2 días anteriores, así que fue un caos. Vinieron fans de todas partes del mundo con pancartas en todos los idiomas. Y claro, los canarios, que nos encanta todo esto, todos nos fuimos al puerto. Hasta el punto de que creo que es el único lugar donde Michael Jackson salió al ático que utilizaba, que era una especie, la suite, la más importante, salió y saludó al público que estaba abajo. La entrada la tuvieron que hacer por las cocinas, por detrás. Entonces, para evitar eso, pues tuvo que entrar por la puerta de servicio, donde nadie lo esperaba, y lo recibieron las camareras de guardia del hotel. ¿Qué te llamó la atención de Michael Jackson? Las 4 o 5 veces que hablé con él, me pareció una persona muy infantil, una persona, ¿sabes?, pocas palabras, pero la verdad que es muy amable siempre y todo en todo momento muy correcto, ¿no? Me llama el jefe de seguridad de él y me dice que él quiere ir a ver Loro Parque, a visitar Loro Parque, pero solo, no quiere que haya nadie. Entonces estuvimos visitando y pasamos por una zona donde había estado los orangutanes. Y Michael Jackson se quedó delante del orangután como 15 o 20 minutos mirando el orangután sin nada, y los demás esperando a ver lo que él hacía, porque no se movía del orangután. Lo que era el paquete de Michael fueron 4 aviones, un 727 que es propio de él con 14 invitados que vino al norte, después 2 Antonov de carga, 2 Antonov 124, que estamos hablando de unos 62, 63 trailers que se trajeron del aeropuerto del sur aquí a Santa Cruz, y después un avión con 260 personas que era todo su equipo de bailarines, músicos, técnicos y demás, y fue la verdad que un montaje importante lo que vino de fuera. Me dice Michael Jackson que quería comprar discos. Llegamos a la tienda de discos, no sé cómo se enteraron, que estaba bloqueado todo San Telmo, es que no se podía salir de la tienda ni entrar a la tienda. Y resulta que lo primero que hizo él cuando llegó a la tienda de discos fue los que llegaron los bodyguards primero y le quitaron todos los discos de su hermana. Todos los discos de la hermana desaparecieron y todas las cosas que había de su hermana Janet Jackson desaparecieron. Entonces él llegó, empezó a buscarse discos y se compró unas 50 o 60 mil pesetas en discos de Michael Jackson. ¿Sus propios discos? Sus propios discos, ¿no? Sus propios discos. Se los compró él, sus propios discos. Y camisas de Michael Jackson, todo lo que había de Michael Jackson, se lo compró él. Y luego resulta que ahora íbamos a salir y no podíamos salir porque estaba todo bloqueado. Nos enlazamos, hicimos un círculo, lo metimos al medio
Y estuvimos los 100 metros que estaba el coche, pues tardamos, no sé, una inmensidad de tiempo, porque era imposible pasar entre la gente. Fue la primera vez que vimos a uno de los grandes en la isla. A partir de ese momento, Canarias empezaron a estar dentro de lo que es pues las rutas de las distintas giras de los grandes de la música mundial. Cuando fuimos al concierto de Michael Jackson, pues fue impactante, porque vinieron unos helicópteros, estuvieron volando encima del Hotel Botánico y salió la caravana. Yo tuve la suerte de ir dentro de la caravana con mi coche y llevé a mis hijas, a mi señora, y fuimos la policía motorizada y estaba toda la autopista despejada para el concierto. No sé cómo se hizo, pero no había nadie en la carretera. Y lo bonito fue que desde el puerto hasta la Orotava, a lo largo de la calle, había numerosas personas con una antorcha, una velita, marcando el paseo a Michael Jackson hacia Santa Cruz. En las autopistas se colocaba la gente justamente en los puentes para ver pasar la furgoneta de Michael Jackson. Y luego fuimos al concierto y yo lo vi el concierto al lado de la madre de Michael Jackson. Al lado de Michael Jackson y sus familiares. Nos sentamos en una tribuna que había ahí, una torreón especial que hicieron frente al concierto, y lo vimos ahí. Yo lo recuerdo entrar, todo el mundo corriendo, las fans que venían de todas partes del mundo para colocarse en primera fila. Salió con aquella melena, vestido de negro, con el braguero dorado y los calcetines blancos, lo que son ahora unos calcetines blancos. Y aquel hombre hizo los 3 desplantes y salieron los fuegos artificiales. Vamos, mira, es que se me ponen de punta. Es un recuerdo agridulce para mi gusto porque no pude estar presente en ese concierto. Recuerdo que mi madre me decía: ¿a dónde vas a ir? A Tenerife. Seguro que si va a Tenerife viene a Las Palmas. Y así me quedé esperando y no fui. Su nombre real es Gustavo Hernández. Su nombre artístico, Gus Jackson, en honor al artista que más le ha marcado y al que imita de manera profesional. Desde pequeñito ya me encantaba el baile, me encantaba la música. Y claro, para mí Michael Jackson encerraba tanto el tema musical, coreografía, vídeos musicales, vestuario. Todo me llamaba muchísimo la atención y para mí era el ejemplo a seguir. Siempre cuento una anécdota que es en un cumpleaños que me invitan y un amigo de un niño que cumplía se me acerca, me jala del brazo y me dice: oye Michael, ¿tú crees que el mes que viene te den libre en el cielo para mi cumpleaños? Y anécdotas como esas tengo para escribir un libro. Es increíble el amor que la gente siente por Michael, fans que te traen discos de Michael para que tú se los firmes o te abrazan llorando. Me dan el abrazo como el que nunca le pudieron dar a él. En la visita de grandes artistas a nuestro archipiélago, mucho ha tenido que ver el trabajo de los promotores musicales de Canarias. Personas que desde hace muchas décadas apostaron por traer a las islas a las mayores estrellas de la canción del panorama nacional e internacional. En la etapa 8 años que fui concejal del Ayuntamiento de Güímar, del 79 al 87, pues yo era el que me ocupaba de la parte cultural, artístico-musical, ¿no? Y en esa época, pues recuerdo que vino a Güímar lo más importante del panorama nacional, por supuesto, incluso internacional. Artistas como Mercedes Sosa, Carlos Pueble, los tradicionales de Cuba, la orquesta Bam Bam, que vino por primera vez, una de las orquestas más famosas aún hoy, ¿no? Pero en aquella época del mundo, que se congregaron, según la prensa, como 20.000 personas a verla. Obviamente que un artista acceda a ir a un lugar, pues siempre está en el currículum, ¿no? O sea, lógicamente tú luego coges el teléfono y cuando quieres hacer otra oferta dices: oye, es que Ray Charles ha estado. Fue un reto precioso, precioso. Y bueno, cuando le llamé pensaron que le iba a ofrecer pues Barcelona o Valencia, y cuando le dije que eran Las Palmas de Gran Canaria, pues no voy a decir que no se sorprendieron, pero sí lo hicieron con muchísimo agrado, ¿no? Conseguir llevar a cabo Son Latino, porque Son Latino yo creo que fue y será, supongo, en la historia, ¿no?, una de las manifestaciones musicales y culturales
que llegó a congregar 300.000 personas, con actuaciones en un mismo día, en el mismo escenario, de gente como Maná, Chayanne. Yo fui a buscarla a Puerta del Avión, claro. Y bueno, y le fuimos explicando por donde iba pasando, ¿no? Yo iba en el coche con él y lo que te puedo decir sin ningún tipo de inhibición, que mi corazón iba a 1000. Yo no sé lo que pasaba por su cabeza. Él me atendía y me hacía preguntas, por ejemplo, cuántos habitantes tenía la isla, cómo era el espacio donde iba y recuerdo además que me preguntó que si el equipo de fútbol era importante. Y yo le dije, ¿qué te voy a decir? Para nosotros mucho, claro. No hay que pensar que la mayoría de los artistas, sobre todo latinos, ¿no?, se han hecho importantes en España y en Europa gracias a Canarias. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, Son Latinos, ¿no? Cuando yo traje a Juanes no era conocido, ¿no? Tenía la canción aquella Antimina sonando y no era conocido. Y a partir de Son Latinos, con toda la modestia del mundo lo digo, ¿no?, yo creo que a partir de su presencia en Son Latinos, pues eso le permitió darse a conocer en España de una manera tremenda y luego volver a Canarias pues también 4 o 5 veces. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas. Sale de los camerinos, ¿no?, igual que los futbolistas, y le acompañamos al escenario, y ahí fue hasta que subió al último escalón del escenario, y fue un silencio sobrecogido y luego fue una explosión absoluta de aplauso. Y ves aquella grada curva que se venía abajo a oír pues a un mito de lo que ha sido Ray Charles en la música. Cuando volvió y me volví a identificar, me dijo, puso su mano en el corazón y me dijo, esto ha sido esta noche mágico, también para mí, te doy las gracias. Así que yo con eso me quedé. Los encantos de las Islas Canarias no pasaron desapercibidos para las estrellas de cine. Algunas vinieron por placer, otras por trabajo, como Gregory Peck, que en 1954 estuvo aquí rodando Moby Dick. No fue el único, también pasaron por Canarias Ava Gardner, Silvana Pampanini o Marcello Mastroianni. Empecé a ver famosos, a tocarlo con la palma de mi mano en el año 55, cuando vienen a Canarias a rodar la película Tirma, con Silvana Pampanini, Gustavo Rojo, Marcello Mastroianni. Yo tenía en aquella época pues 15 años y me atreví a acercarme a Silvana Pampanini, era una mujer espléndida, guapísima, y me convertí en amigo de ella. Me aceptó de una forma, no sé, verme tan joven y tan dispuesto a hablar con una estrella que en aquella época era inalcanzable. Y bueno, pasó el estreno de la película, pasó muchos años y después de casi 20 o 30 años me fui a Roma y la llamé, me dio el teléfono Paloma Huevo Borrero y de inmediato cuando llamo me sale una señora al teléfono y me identifico, le digo tal, dice un momentito que la señorita se pone. Y cuando se pone, si mamá me dice, digo, la princesa Guillermina, ¿cómo? Fue un golpe de efecto tremendo, tremendo. Bueno, me citó en su casa, fuimos a verla, mi hija, mi mujer y yo, nos tocó, ella era muy apasionada de Verdi, me tocó varias piezas al piano. Durante la década de los 50, diversas estrellas de cine visitaron Canarias. Gregory Peck lo hizo en 1954 para rodar la película Moby Dick, dirigida por John Huston. Ese mismo año, Marcello Mastroianni también pasó por las islas para filmar Tirma junto a Silvana Pampanini y Gustavo Rojo. Ava Gardner se dejó ver en Gran Canaria en 1958, pero en su caso fue un viaje de placer y no de trabajo.
En los 60 se vivieron en el archipiélago más de una veintena de rodajes internacionales, entre los que destaca el de la película Hace 1.000.000 de años, protagonizada por Raquel Welch. ¿Y recuerdas los primeros autógrafos? ¿Quién? Sí, Gregory Peck y la Pampanini. Gregory Peck llegué a tener en mi agenda, en mi libreta del cole, por lo menos 60 o 70 autógrafos de Gregory Peck. De hecho, te puedo decir que cuando se termina el rodaje de la película Moby Dick, sí, exactamente, le habían rasurado a Gregory Peck la barba y estaba ya se marchaba para Estados Unidos, y esa noche me lo encuentro cenando en el restaurante Juan Pérez en La Puntilla, y me atreví a acercarme a él a pesar de tener 80 autógrafos, y entonces ya esa vez me dijo como que no me molestará. Sí, recuerdo que se rodó en casa de mi madre, porque la cámara se puso en casa de mi madre, que era la casa de los 4 balcones que está encima de la playa de las Canteras. Entonces ahí ponían la cámara y Moby Dick estaba afuera, ¿no? en el agua, y rodaban desde allí. Entonces él pasaba, digamos, toda la jornada en esa casa porque era, digamos, el cuartel general, ¿no? Mi madre, como hablaba inglés, pues se hizo así muy amiga de él, ¿no? Y dice que era muy amable, muy galante, muy normal, ¿no? Que no era una persona inasequible. Pero también es verdad que en momentos pues bebía y acabó con una pelea con un pescador de La Puntilla. Yo un día iba al cole y me veo, estaba en la guagua, iba a un colegio que estaba en el Parque Santa Catalina, y veo Ava Gardner en Las Palmas y se hospeda en el Hotel Santa Catalina. Llegó al cole, tenían 4 amigos como yo loco por el cine, y digo, mira qué tata, pues vamos mañana, pero ¿cómo hacemos? Nada, nos escapamos de clase. Nada, fuimos 4 o 5 amigos, nos fuimos a Santa Catalina al hotel y nos pusimos abajo, preguntamos allí, y dice, no, la señora no está aquí, la Ava Gardner no está aquí ahora. Bueno, nos esperamos allí, no fui a comer a casa de mi madre. Cuando llegué a casa casi me mata por la noche, yo creo que eran las 7 y pico de la noche, ya oscureciendo, y veo que se abre el ala derecha del Santa Catalina, y veo a Ava Gardner y se asoma. ¡Ava! Los 5 amigos que estábamos allí. Ava Gardner al principio, es lógico, ve 4 críos, 5 críos ahí, gritándole, ¡Ava! Este tipo me van a abordar, vamos. Y fue muy inteligente. Nos hizo subir uno a uno a la habitación. Subía uno, bajaba otro, subía uno y bajaba otro. Entonces, nada, cuando yo subo, me toca a mí, no sé si fue el segundo, no recuerdo ahora. Me acuerdo de verla con un salto de cama blanco y Walter Chiari sentado justo en una silla. Walter Chiari, ella venía huyendo de Sinatra y se había liado con Walter Chiari, que era un actor italiano, ¿no? Y estaba sentado en una silla, pero él no hablaba nada, ni yo tampoco le pedí un autógrafo a él siquiera, sino todo era para ella. Entonces, nada, pues le dije lo que yo quería, ella hablaba español bastante fluido, y me saca una foto que está justo ahí en el archivo y me da la fotografía. Una foto para mí era impresionante verla ahí, y yo era tan atrevido que le digo, ¿y no tiene otra más? Un poco así, y nada, y me dio una segunda fotografía. Estamos en La Mareta, Lanzarote, residencia real que pertenece al Estado español y que en su día fue regalo del monarca Hussein de Jordania al rey Juan Carlos I. Aquí se han hospedado ilustres visitantes, como el canciller alemán Helmut Kohl o el presidente ruso Mikhail Gorbachev. La casa tiene una vivienda principal y luego tiene 7 bungalows para alojar a otro tipo de personas. Y esa, bueno, la hizo César Manrique y la inauguró, aunque no llegó a pernoctar en ella, el rey Hussein de Jordania. La visita de Helmut Kohl fue la primera que tuvo La Mareta, ¿no? Estuvo allí 20 o 25 horas, ¿no? Alrededor de la piscina a desayunar y tranquilamente. Luego vino Felipe González a buscarle, se fueron y volvió por la noche y poca actividad tuvo dentro de la casa, ¿no? Helmut Kohl fue el primero, nos contaba usted, pero por allí pasaron otros ilustres visitantes también, ¿recuerda? Sí, después de él vino
Gorbachov estuvo con la señora, estuvieron 15 días en la casa, ¿no? Y yo estuve viviendo en la casa esos días también para no dejar nada al azar. Mikhail Gorbachov nace en el seno de una familia campesina y de muy joven trabaja como operador en una cosechadora de cereales. En 1952 ingresa en el Partido Comunista y tras sacar la carrera de Derecho desempeña diversos cargos en el partido hasta que en 1985 es elegido secretario general del mismo. En 1988 se convierte en presidente de la Unión Soviética y 2 años después recibe el Premio Nobel de la Paz. Tras la disolución de la URSS y su renuncia al cargo, Gorbachov aún se mantiene en activo hoy día, siendo el líder de la Unión de Socialdemócratas. En principio estaba planteado que yo solamente fuera un fin de semana a la llegada de Gorbachov y de su esposa, y de hecho yo me llevé una mochilita como para pasar 48 horas en Lanzarote, delante de la Mareta. Lo que sucedió fue que luego pues el periódico decidió que me quedara los 15 días que estuvo Gorbachov, porque resultó ser un personaje que interactuaba mucho con la sociedad de Lanzarote, salía mucho de paseo, hacía muchas actividades fuera de la Mareta, y entonces el periódico decidió que me quedara allí. Y bueno, pues recuerdo como una anécdota que le tuve que pedir a mi madre desesperada que me mandara una maleta con ropa, porque me quedé sin existencia para poder seguir el trajín aquel, ¿no? Me impactó porque es de esas personas que te dan la sensación de que son un ser superior. Y yo en mi vida he tenido muy pocas veces ese feeling por nadie, y con él sí lo tuve, ¿no? Lo tuve muy desde el principio, ¿no? Gorbachov era un personaje especialmente singular en ese sentido, porque todo el mundo pensaba que el autor e ideólogo de la perestroika iba a ser un tipo reservado, hermético, que no se prodigaba en su contacto con la gente normal, y resultó ser todo lo contrario. De hecho, el primer día que estuvo, según llegó, a las pocas horas de su llegada, nos sorprendió a los que estábamos en la puerta de la Mareta haciendo guardia, porque salió a pasear, que era una de las cosas que luego resultó ser un clásico de su visita. Salió a pasear, hizo un paseo de 1 hora y media por todo el contorno de la Mareta, a pie, saludaba a los turistas, saludaba a los periodistas, nos saludaba a todos realmente, ¿no? Entonces, bueno, era una cosa que se salía bastante de lo que yo conocía hasta ese momento en autoridades del nivel de Gorbachov. Seguramente ninguno llegaba a su nivel, pero vamos, de los políticos españoles o algunos de los alemanes que habían venido a Canarias a hacer cumbres con Felipe González en aquella época y tal, bueno, pues se salía completamente de lo habitual. Era un hombre muy, muy cariñoso, absolutamente simpático, amable, y bueno, tan simpático que una noche a las 3 de la mañana vino conmigo a mi casa para coger una guitarra porque querían seguir la fiesta, ¿no? Y al día siguiente Gorbachov salió de paseo en una de sus habituales caminatas, y entonces recuerdo con estupor que yo estaba parada en una barandilla y de repente vi que se acercaba hacia mí. Yo la verdad es que aluciné bastante, se paró delante de mí, me dio una mano, me dijo una cosa en ruso que yo por supuesto no entendí, porque en ese momento el intérprete no estaba cerca para traducir lo que decía. Gorbachov no hablaba nada más que ruso, no hablaba ni una palabra de inglés, y nunca sabré qué me dijo. Creo por su lenguaje corporal que lo que estaba tratando de agradecer era el trato que le habíamos dispensado a los periodistas en el tiempo que habíamos estado allí al pie del cañón. La Mareta no es el único lugar que acoge regularmente a importantes personalidades en el archipiélago. En Gran Canaria, el pianista, director de orquesta y celebridad televisiva Justus Franz ha convertido su casa en una especie de refugio cultural por el que han pasado, entre otros, el canciller Helmut Schmidt, el rey Juan Carlos I o la modelo Naomi Campbell. Aquí en esta casa han pasado ilustres visitantes, como por ejemplo el canciller alemán Helmut Schmidt o el primer ministro francés Giscard d'Estaing. ¿Se habló de política en casa de Justus Franz o en su casa no se hablaba de política? Sí, se habla, pero aquí Giscard y Helmut Schmidt han hablado del futuro de la moneda europea. Y me parece, estaba también porque las señoras de los dos estaban abajo en el turismo y cada día estaba
un otro rate, ¿cómo se dice? Estaba más caro, menos caro la peseta por el valor, sí. Y por eso pero no por eso, pero han pensado Europa va a crecer junto cuando hacemos una moneda común. Helmut Schmidt, yo recuerdo, él tenía unos problemas de su salud y me han preguntado que él puede venir, en mi parecer, en el año 70 para recuperar su salud, y él estaba tan entusiasmado por la finca que cada año, casi hasta su muerte, estaba siempre por aquí. Ha escrito todos sus libros por aquí. Y él me ha dicho, por el clima, por la gente, también estaba en los primeros años muy difícil que el gobierno, sus ministros, podían llamar por aquí, porque estaba un otro tiempo. Y él estaba muy feliz porque él podía concentrarse en las cosas más importantes, ¿De quién guarda mejor recuerdo de todos esos invitados? Bueno, Helmut Schmidt y Leonard Bernstein estaban mis mejores amigos, y Bernstein ha hecho cada noche aquí, sentando al piano, un tema. Hemos cenado juntos. Hemos hablado de una cosa, por ejemplo, una ópera de Richard Strauss, el Cavalier de los Rosales, y después él podía sentarse y ha hecho un concierto con esta ópera fantástico, todo de memoria, y él no sabía muy bien hablar alemán, pero la ópera sí. Leonard ha hecho muchas cosas, sobre todo sus composiciones de sus últimos años, él ha hecho por aquí. Desde 71 hasta él murió en el año 89. Pero los lugares por los que pasan más famosos son, por supuesto, los aeropuertos canarios. Y sus trabajadores, lógicamente, atesoran un buen número de anécdotas. Recuerdo cuando llegó Menem, recién nombrado presidente de Argentina, que pasaba por aquí, no es que viniera aquí exactamente, sino hizo escala el avión aquí en Gran Canaria, y entonces lo tuvimos que ir a recibir. Yo fui hasta pie de avión, lo llevamos a la sala de autoridades, y al llegar a la sala como venía delante y ellos me seguían a mí, ¿no? Pues me puse al lado de la compañera de Relaciones Públicas del aeropuerto, de AENA. Y lo primero que hizo Menem, la anécdota es que lo primero que hizo fue darnos un beso a cada una y luego saludar a las autoridades. De los más famosos, el rey Hussein de Jordania. Pues también anteriormente había estado el expresidente de Venezuela, el doctor Rafael Caldera. Cuando vino Tom Jones, el aeropuerto, la gente pues que estaba por allí se enteró, todo estaba revolucionado, claro, porque era la época gloriosa de Tom Jones. Yo recuerdo que venía gente de Arrecife, porque sabían que Nadiuska o que esta gente pasaban por aquí, o Julio Iglesias, pues era una oportunidad de verlo. Me gustó mucho conocer a Montserrat Caballé, a Plácido Domingo, porque Montserrat Caballé pues se cogió de mi brazo, porque en aquel momento llevaba su bastón, que era cuando empezaba, yo creo, a estar un poquito malita. En esa época ellos diríamos que se dejaban querer, en cierto modo, ¿no? O sea, la gente se acercaba, hay incluso fotos donde Julio Iglesias, que fue uno de los que pasó, pues diríamos, compartía con la gente, incluso con camareros y gente personal del aeropuerto. Sí, eso sí recuerdo, de verlos rodeados, por ejemplo, a Julio Iglesias, especialmente de chicas, ¿no? Me lo dijo un compañero y amigo de trabajo, y me dijo: Ana, vamos a recibir a Julio Iglesias, que yo lo conozco. Y fuimos al avión a recibirlo y estuvimos con él charlando, y la verdad que muy simpático.
yo a lo mejor llegaba y decía a mis amigas, ¿sabes a quién recibí hoy? A Tom Jones. ¿Sabes quién pasó? Tal persona. Y entonces, claro, decía, ¡ah, qué bonito, qué de vivencia! Otros ilustres visitantes también pasaron por esta tierra. Hablamos de la argentina Evita Perón, que en 1947 estuvo unas horas de escala en Gran Canaria y pudo visitar la ciudad de Telde y el barrio capitalino de Vegueta, donde su presencia atrajo a cientos de vecinos. Los astronautas Armstrong, Aldrin y Collins, que pisaron la Luna en julio de 1969, llegaron a Gran Canaria pocos meses después de su hazaña, donde fueron agasajados y disfrutaron de la playa de Maspalomas como unos turistas más. Lo mismo hicieron los Beatles unos años antes en Tenerife. En abril de 1963, los británicos estuvieron más de 10 días descansando en los Realejos y conociendo las virtudes del Puerto de la Cruz, Icod de los Vinos y Santa Cruz de Tenerife. Años después, en junio de 1996, el mandatario cubano Fidel Castro hizo también escala en Tenerife durante casi 24 horas. Su encuentro le llevó hasta el Teide. Aseguró haber llegado a la tierra de sus antepasados. Su visita fue tan recordada como la del ex primer ministro británico Winston Churchill a La Palma o la del famoso cardiólogo Christian Barnard. El doctor Barnard fue que iba a pasar por aquí de paso para Europa. Recién hecho el primer trasplante de corazón, le iban a hacer un homenaje en Inglaterra, creo que era, hacia Europa. Y él venía de Sudáfrica y el avión que venía de Sudáfrica pasaba por Ganto, iba a estar 2 o 3 horas en Ganto, en lo que hacía el repostaje. Entonces nos avisaron a los médicos del hospital inglés, los que hablábamos inglés, que fuéramos al aeropuerto para que este doctor Barnard no estuviera solo. Y estuvimos allí, y en efecto llegó el doctor Barnard al aeropuerto y lo recibimos. El hombre se montó muy simpático, muy agradable, era una persona muy cercana. Mi señora se acercó y le preguntó si podía firmar un autógrafo. Y le dijo que encantado. Entonces mi señora no tenía sino una tarjeta donde le habían dado en un laboratorio con el subgrupo sanguíneo. Y en esa misma tarjeta le firmó el doctor Barnard muy agradablemente. Y en fin, y luego ya cogieron el avión y siguieron rumbo a Europa. Christian Barnard nace en Sudáfrica en 1922. Estudia en la Universidad de Ciudad del Cabo e inicia su carrera como médico cirujano general en un hospital local, doctorándose como experto en cardiología en 1958. Pero si Barnard ha pasado a la historia es porque el 3 de diciembre de 1967 realizó el primer trasplante de corazón, operación que duró cerca de 10 horas a cargo de 30 cirujanos liderados por Barnard. El receptor fue un comerciante de 56 años con diabetes y la donante una joven oficinista que había sido atropellada. Su hazaña constituyó toda una proeza y abrió nuevos horizontes para la medicina moderna. A mí se me ocurrió la misma noche en que tenía que irlo a entrevistar. Él pasaba por el aeropuerto de Gando, estaría allí sobre las 5 de la madrugada, ¿no? Y fui yo, entre otras cosas, porque los 2 periodistas estrellas que había en la provincia dijeron que esas no eran horas propias de personas decentes o algo parecido, ¿no? Y entonces yo, que tenía 19 años, levanté la mano y rían para el puerto, o sea, para el aeropuerto, ¿no? Y al ir ya en el taxi se me ocurrió una idea, que era, hombre, que como no se habían publicado fotos en color, ni siquiera fotos prácticamente donde se viera la operación de trasplante, si podría hacer una simulación con 2 manzanas, pero que parecieran realmente corazones. Entonces había una variedad de manzanas en el mercado de Vegueta, estoy hablando, que eran muy parecidas, eran rojas, como si fueran corazones, y tenía la forma del corazón además, ¿no? Entonces compré 2 manzanas, ¿no? Cuando llego al aeropuerto llega Barnard y claro, yo allí estaba capite disminuido porque yo tenía 19 años, estaba empezando, y allí había periodistas de toda España, de Madrid, los mejores periodistas españoles de momento, reporteros, ingleses, franceses, que habían ido allí para, digamos, hacer la primera entrevista que se le hacía a Barnard fuera del Grosvenor Hospital en Ciudad del Cabo, ¿no? Bueno, empiezan a preguntar los buenos periodistas y tal, y yo cuando al cabo de la media hora pues me dan la palabra, ¿no?
Y entonces abro una bolsa de plástico, saco las 2 manzanas y el bisturí y le digo a Barnard si no tendría inconveniente en demostrar las diferencias que había entre su operación, su trasplante de corazón, su operación, y la que estaban empezando a ensayar los norteamericanos, ¿no? Barnard aceptó el reto, se levantó, cogió las 2 manzanas y con el bisturí en la mano se puso a simular la operación y a explicar por dónde cortaba y por dónde no cortaba y tal. Las fotos se publicaron en toda la prensa mundial prácticamente, ¿no? A partir de ahí, cada vez que Barnard pasaba por Gran Canaria, avisaba antes al delegado en la South African, a Paco Rodríguez, para que me llamara y fuera al aeropuerto, ¿no? Y así tuve ocasión de entrevistar, pues, en 3 o 4 o 5 ocasiones al doctor Barnard. Barnard no es la única celebridad con la que el periodista Ángel Tristán se ha cruzado a lo largo de los años. También tuvo la ocasión de charlar en Canarias con el magnate Aristóteles Onassis. Onassis vino con Jacqueline Kennedy en el yate Cristina, pero yo tuve la oportunidad de estar a solas en el muelle deportivo y hablar con él sin periodista y sin rueda de prensa. Entonces me encontré un hombre mayor, muy amable, muy elegante, muy amable, muy educado, muy afable, súper afable, que hablaba un perfecto español de Buenos Aires. Claro, él nos explicó que él había empezado vendiendo cigarrillos en Buenos Aires y que realmente su primer negocio comprando petroleros de segunda mano de la Guerra Mundial empezó en Buenos Aires también, y hablaba el español muy correctamente con acento bonaerense estupendo, ¿no? Sin embargo, Jacqueline Kennedy, que iba con él, me ofreció una imagen totalmente distinta, o sea, una persona sofisticada, ¿sabe? Un poco displicente, que se sorprendió porque no se le recibía con un ramo de flores que hubo que comprar rápidamente y traerlo allí. Se le dio la disculpa de que un atasco lo había impedido, ni atasco ni nada, o sea, no se había pensado en que había que entregarle un ramo de flores, o sea, nadie había pensado en eso, ¿no? Winston Churchill nace en el seno de una familia aristocrática, siendo su padre ministro de Hacienda del Reino Unido. Tras participar en diversos conflictos como oficial del ejército, gana fama como corresponsal de guerra. Entra en política, donde ocupa numerosos cargos, y en 1940 se convierte en primer ministro del Reino Unido hasta 1945, cargo que volvió a ostentar en 1951 a 1955. Considerado un magnífico orador, su trascendencia histórica se debe a su papel en la Segunda Guerra Mundial. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura y fue nombrado ciudadano honorario de los Estados Unidos. El día 24 de febrero de 1959 era martes. La primera sensación que yo recuerdo de cuando llegué al puerto acompañado de mi padre para ver la figura de Churchill era la gran aglomeración de gente que se encontraba en el puerto. Fue un acontecimiento social. La gente prácticamente se fue comentando de uno a otro y el muelle no cabía un alma, ¿no? Por ejemplo, los alumnos del instituto abandonaron las clases y vinieron a ver a un personaje absolutamente histórico como era Winston Churchill. Creo que era el único niño que estaba en aquel momento allí. Contaba 7 años de edad en aquel momento. Y le quiero agradecer hoy, desde aquí, a mi padre, el que me haya traído a ese acto. Mi padre me colocó en la primera fila y recuerdo al personaje un puro en su boca y el sombrero en la mano derecha. Lo venía sosteniendo, la edad que tenía Churchill cuando vino aquí era 84 años, se apoyaba, lo sostenía en el inspector de Scotland Yard, que después supe que se llamaba Edmund Murray. La visita fue corta, es decir, se bajó en el muelle de Santa Cruz de la Palma, saludó con el sombrero, bueno, entró con su típico puro, en una ciudad que vivía fundamentalmente de la manufacturación de tabaco puro. Solamente sé que se subió en el coche de Nelson Pestano, llamado popularmente el Niño Bueno, y que para mí casi era
un honor que se subiera en aquel coche porque el dueño de él vivía frente a la casa de mi abuela. Un taxi nuevo, el mejor taxi que había en la isla de La Palma y que por eso un poco fue elegido, ¿no? Y cuando Nelson le fue le pidió que le dijera cuánto costaba, Nelson, claro, con ese trayecto de tan ilustre personaje, se negó a cobrarle el viaje, ¿no? Y bueno, entonces le regaló una caja de puros a Nelson, y donde decía de Nelson a Churchill. El viaje de Churchill aquí consistió en ir a Las Breñas, Mazo y Fuencaliente. Según parece, no se bajó del coche, pero sus acompañantes sí disfrutaron de un agasajo en la vinícola de Fuencaliente y recorrieron el cráter del volcán. Por lo visto él no quiso tomar el vino de Malvasía que se le ofreció. Allí se buscó a un maestro que tenía algunos conocimientos en inglés, muy famoso en el pueblo, como era Juan Torres, y no quiso probar el vino de Malvasía, que son los caldos que tuvo la isla de La Palma y toda Canarias, y que en fin la corte inglesa los consumió en su momento, porque él dice que no bebía sino whisky, ¿no? Sobre las 3:30 vino aproximadamente, desembarcó, y sobre las 7 de la tarde reembarcó de nuevo hacia esto. Manolo Roque era un purero de enorme prestigio en los más de 100 chinchaleros que habían aquí en esta ciudad, y le hizo llegar a Winston Churchill una caja de puros de la Troya, que era la marca de esa fábrica doméstica, con puros con la materia prima precisamente elaborada, sacada de la caldera y de las breñas, que era una mezcla que por lo visto era enormemente positiva para la fabricación de puros. Bueno, a las pocas semanas el cartero le trajo una carta del propio Winston Churchill agradeciéndole, y que le habían gustado los puros, agradeciéndole a Roque Concesión el gesto que tuvo, ¿no? Bueno, a partir de ese momento la fábrica La Troya hubo un estilo de puros grandes, porque era como los consumía Winston Churchill, y a partir de ese momento se llamaron puros Churchill. En el 50 aniversario de la visita de Churchill a La Palma, el Cabildo descubrió una placa conmemorativa de ese hecho aquí en el puerto. Y que se recoja ya de manera definitiva, todo el visitante que entre a través de la estación marítima tiene la oportunidad de ver que ese personaje, Premio Nobel de Literatura, uno de los personajes más interesantes que ha tenido la historia de la humanidad, pues se perpetúe allí en la estación marítima. Las grandes personalidades tienen algo que nos fascina. Nos gusta verlos en persona, quizá porque después de disfrutar de su arte, escuchar sus hazañas o admirarles en la distancia, nos gusta saber que son personas reales. Más importante que eso, nos sirven de inspiración, porque si algo nos enseñan todas estas personas, nacidas en lugares dispares del mundo, es que el talento siempre encuentra la manera de salir a la luz. Canarias no tiene nada que envidiar al resto del mundo. Nuestra tierra está llena de grandes atractivos y de aquí han salido figuras relevantes en todos los campos a nivel mundial. Precisamente por ello nos gusta admirar a todos estos viajeros ilustres que nos visitan, porque solo desde la grandeza se reconoce, aprecia y aplaude la grandeza de los demás. Yo creo que fue una cosa en Tenerife que yo creo que todos los de la época lo vivimos, la gente en la calle, en el aeropuerto. Yo creo que no ha habido una personalidad con la de Michael Jackson que haya llevado tanta gente al aeropuerto. En el propio Hotel Botánico, en el Puerto de la Cruz, colapsado la entrada del puerto. Recuerdo el abrazo del manager en el barco, que teníamos el barco de protección civil de la Marina, y el abrazo que me dio de haber logrado y haber... Perdón.